que veamos cómo se hace esto de estar en Cristo. ¿Cómo se produce estar en Cristo? ¿Sí? Veámoslo pues. Pero antes de eso yo quiero que veamos el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, por favor, un instantico solamente. Voy a leer aquí unos versículos. Mire lo que dice. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo esta mañana yo he pensado mucho al pasar. Sabe que yo pienso mucho al pasar aquí. Pero esta mañana pensé mucho. Y yo recibí que el Espíritu me decía estas palabras. No dejes a mis hijos en la orilla. ¿Sabes? El profeta Ezequiel tuvo una visión y Dios le dijo, vete por favor al río. Y cuando llegó al río, él se paró en el río. Y cuando estaba allí en el río, el agua le daba por los tobillos. Y el Señor le dijo, no, disculpa, métete más allá. Y luego le daba entonces en la rodilla. ¿Sí o no? Y luego entonces le dijo, no, métete más allá. Y el agua le dio en la cintura y él pudo nadar. Escucha esto que te voy a decir. No puedes permanecer más en la orilla. Tienes que ahondar en la vida de Dios. No podemos seguir viviendo un cristianismo superficial. Tenemos que conocerlo a Él. Ahondarnos en su vida y en su palabra. Por eso es que Él, mira lo que escribe aquí, que esto es sorprendente. Lo que dice, está hablando del reino, porque está hablando de la unción más grande que existe, en la cual Jesús fue ungido por Dios. Mira, aquí un minutico para que entendamos esto. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a una tribu que se llamaba Leví. ¿Se acuerdan de esa tribu? Leví, eran los hijos de Leví. Ellos eran los únicos que podían ministrar a Dios en el templo. No había más. El que tratara de ser sacerdote fuera de esa estirpe, lo apedreaban. No podía ser sino Leví. Ahora, miren lo que aconteció. Había una ley de la transferencia sacerdotal. Y esa ley de la transferencia sacerdotal era así. Oigan, el sumo sacerdote Aarón tenía que delegar a su hijo el sacerdocio. Y Dios le dijo, los dos van a subir al monte. Y Aarón se desnuda, viste a Leví y muere. Y así pasó. Se fueron al monte. Aarón se quitó el vestido, vistió a su hijo Eleazar y allí murió. Eso mismo aconteció con Jesús. Jesús fue al monte del Calvario con ¿sabe de qué era el traje de Jesús? De lino fino. El mismo efod que quizás un día David trató de ponerse para ministrar a Dios. Representaba el sacerdocio levítico. Y allí murió desnudo. Eso quedó. Y murió como un rey. Porque Pilato dijo, aquí está el rey de los judíos. Y el sacerdocio levítico se terminó para siempre. Y hay un nuevo sacerdocio que se llama real sacerdocio. Por eso es que en la Biblia dice que los que siguen al Señor son reyes. Y la adoración que hay en el cielo no la hace gente con mitra, sino gente que extiende sus coronas. Se llama reino.
Entonces, de eso está hablando aquí el apóstol. Y le dice, mire lo que le dice, le está diciendo a la gente, ahora hay un problema aquí. ¿Por qué fue escrito el libro de los Hebreos? Un problema aquí tremendo. Un grupo de hebreos, no dice levitas, hebreos, se convirtieron a Cristo. Y ellos le escriben al apóstol y dicen, ¿y ahora cómo vamos a hacer nosotros para ministrar al Señor si no somos de Leví? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra parte aquí? Y él les dice, no se preocupe, el ministerio levítico se terminó. Ahora hay un nuevo sacerdocio, un real sacerdocio, donde todos podemos participar y donde todos tenemos una parte. Entonces él habla así, dice, acerca de esto, del ministerio del real sacerdocio, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Está diciendo a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sabe? El apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, yo tenía muchas cosas que decirle, pero ustedes todavía no son capaces, porque son niños, de entenderla. Pero yo estoy hablando a un pueblo maduro. Levante su mano y diga, yo soy gente adulta. Habían 4 bautismos. Y esto es bueno que lo recordemos esta mañana. 4 bautismos habla la Biblia. El primer, quiero que lo veamos por favor aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos 19 nos dice así: gracias, Señor, por traer la gracia de tu frescura. Efesios. Pablo está en Éfeso, en la misma iglesia a la cual le está escribiendo esta carta, y le está diciendo así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces eran cristianos, estaban en la iglesia, miren, ya habían recibido al Señor. Y Él les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Entonces Él les dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Predicamos el evangelio o bautizamos a la gente para arrepentimiento. De eso habló Pedro cuando dijo: este arrepentimiento te limpia la conciencia, bautiza tu conciencia. Y por eso fue que Pablo le dijo: no, ustedes solo fueron participantes del bautismo, del arrepentimiento. Les voy a hablar ahora del bautismo en Jesús. ¿Y sabes lo que significa ser bautizado en Jesús? Te voy a decir esto para que sepas. Es bueno recordarlo. Cuando Juan el Bautista vino al río del Jordán a bautizar, él le decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados. Y él estaba esperando que de un momento a otro apareciera Jesús en el escenario.
Porque él quería que cuando Jesús viniera, lo bautizara él. Pero un día apareció Jesús. Él incluso lo mostró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, en otras palabras, yo te estaba esperando que haya llegado. Pero Jesús, miren lo que pasó. Cuando entró allí, le dijo: Juan, bautízame. Y Juan se resistía a bautizarlo. ¿Saben por qué? Porque Juan no podía entender que Jesús, alguien sin pecado, quisiera entrar ahora a bautizarse como los pecadores. Increíble, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, que nació sin pecado, limpio, puro, majestuoso Hijo de Dios, se metió al río del Jordán para renunciar a hacer eso. Y se convirtió como uno de nosotros. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que fuéramos justicia de Dios en él. Por eso Juan dijo: es necesario, Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Sabes lo que hizo Jesús? El Hijo de Dios se metió en agua y fue bautizado en Adán. Y desde ese momento nunca más Jesús se llamó Hijo de Dios. Los demonios lo tentaban a él diciéndole: si eres el Hijo de Dios. Y él decía: soy el Hijo del Hombre. ¿Sabes qué significa el bautismo? Ahora es al revés. Cuando tú vas a Él, renuncias a ser tú y comienzas a ser Él. Te metes en Él. Qué tremendo. Esa es la vida que vivimos, es el bautismo que tenemos. Aleluya. Hermoso esto. Entonces, ese es y cuando esto viene, entonces inmediatamente viene el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira lo que pasó. Se bautizaron, inmediatamente entraron en la mente y en la vida de Cristo y comenzaron a profetizar. ¿Y qué es profetizar? Manifestar la vida de Cristo que está en ti. No es comenzar a hablarle a la gente de hechos futuros. Es expresar a Cristo que está en tu vida. Eso es profetizar, la vida en el Espíritu. Y por último, mira, el último bautismo que existe. Ahí está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Yo no sé, con esto terminamos. Yo estaba en la introducción solamente, pero necesito que vayamos aquí. Primera de Corintios 12, 13. Levántate por favor un minutico y vamos a leerlo aquí de pie. Gracias. Aleluya. Gracias. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice así: porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Es tremendo esto. Mira, se llama el bautismo del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes están bautizados en el cuerpo de Cristo? Mira, bautizarse en el cuerpo. Esto es tremendo. Quiero que veamos este cuadro importante. Este cuadro hermoso, maravilloso. Una noche vino un hombre a Jesús llamado Nicodemo. Y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer, maestro, para heredar el reino? ¿Qué debo de hacer? Y Jesús le dijo estas palabras: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y sabe cuál era el gran problema de Nicodemo? El gran problema de Nicodemo era: ¿y en qué cuerpo puede un hombre viejo nacer? Porque no lo entendía.
Y yo te quiero decir esto, aquí está. Por eso habla de bautismo en un cuerpo. Quiero que lo recibas en tu espíritu. La nueva vida se vive y se expresa en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. El cuerpo. Eres el cuerpo de Cristo. Esto es demasiado maravilloso y hermoso. No hay otra forma de vivir. Tú puedes expresar la vida individualmente, pero el reino de Dios y la vida eterna en su plenitud solo la vives corporalmente.